Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Hoy es día último de agosto del 2020. Estoy muy feliz de cerrar este mes con este súper tema que vamos a ver hoy, que se trata del mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. O sea, el acrónimo VICA. El mundo VICA, que es un concepto que en este tiempo de la pandemia cobra un montón de interés. Así es que traje aquí a invitados a dos amigos que nos van a platicar qué es, de qué se trata, qué tiene que ver con esto que está sucediendo y por qué ellos están tan interesados en este tema. Así es que tengo acá conmigo a Alex y a Toño. Y bueno, pues yo soy Yadira Tamayo y arrancamos con una entrevista más de estas 100 entrevistas expertas y expertos para la crisis y el mundo post-COVID. Estos expertos y expertas que aportan como mis amigos Alex y Toño que están acá. Hola Alex, hola Toño, ¿cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Muy contentos de estar aquí contigo y de compartir con tu audiencia también esto, Mundo Vica. Nosotros somos FUCA, pero es lo mismo y lo platicaremos ahora. Muy bien, Alex, tienes tu micrófono apagado. Ya, Eso. esa que acabas de decir es como no sé si sea la primera o la segunda frase más popular de esta pandemia, así que yo creo que ya va ganándole a la de, ¿sí ven mi pantalla? Que es la Ok, otra frase más popular de la ok. pandemia. Muy bien, bueno, pues ahí están los queridos Alejandro y Toño, que bueno, déjenme, les platico de ellos. Ellos se especializan en el tema de recursos humanos. Tienen tienen varios proyectos y uno de ellos es la agencia que le titularon Buca. Y yo así fue como los encontré a Alex y a Toño. Pero en sí ellos son expertos en recursos humanos y tienen un podcast maravilloso que la verdad se los recomiendo mucho. Al final les voy a pedir que nos lo recomienden, querido Alex y Toño, porque que nos platiquen dónde los encontramos, qué hacen y qué caracteriza a ese podcast que a mí me gustó mucho, me llamó la atención, precisamente por un tema que oí, el liderazgo que era necesario en este mundo VICA o BUCA. Entonces, ahí hablaremos de eso a lo largo de esta, pues de esta plática. Gracias otra vez por estar acá. Y bueno, a ver, voy a empezar con Alex. Oye, Alex, te quiero preguntar, ¿cuándo fue la primera vez que te encontraste con este término o con este acrónimo? ¿Tienes algún recuerdo así la primera vez que lo oíste? Sí, la primera vez que me encontré con este acrónimo de BUCA fue más o menos hace unos 4 años. Eh, 4 años y lo escuché por primera vez mencionar en una conferencia a la que asistimos. Bueno, de hecho, bueno, fue una conferencia que organizó la empresa que yo trabajaba en ese entonces, una agencia de capacitación en la que yo colaboraba en ese tiempo. Y para esa ocasión, se me había dado a mí la tarea de traer a algún conferencista internacional porque habíamos ofrecido, en este caso, al Hospital General de México, que es un hospital muy importante, público, pero que tiene, digamos que es muy grande y tiene una función académica muy importante. Y estaban dándole un poco más este giro hacia la parte como de desarrollo humano, desarrollo de habilidades blandas para su personal, y entonces contrataron una serie de servicios de capacitación, y una de esas fue traer a un conferencista, en este caso es un conferencista internacional que se llama Álvaro Merino. Uh -huh. Álvaro es un coach español, vive en Madrid, y a él fue la primera persona a la que yo le escuché hablar de este término. Él estaba hablando justamente de esta necesidad de generar modelos de liderazgo bastante más actualizados. La conferencia era sobre liderazgo transformacional, así fue como le pusieron un poco al panel, a la conferencia, y él habló un poco, bueno, sí, el liderazgo transformacional es un marco teórico que tiene ya posicionado pues algunos años, pero habló un poco de generar
un poco algo parecido a un modelo de liderazgo más ágil, que fuera una combinación entre lo ágil, lo situacional, sí lo transformacional. Y él en algún momento mencionó la parte de, bueno, y es que estamos viviendo en un mundo VUCA, ¿no? ¿Y qué Entonces, sentiste, Alex? me, ¿Qué sentiste cuando comprendiste cuando empezaste a armar? ¿Qué sucedió en tu cuerpo? ¿Qué pasó? lo que pasa es que, o sea, él lo utilizó, Álvaro es un tipo bastante bueno, digamos, para explicar cosas con ejemplos por ejemplo, de otro tipo de ámbitos o no sé, de universos de significados. En este caso, él puso un video de un gol con el cual España ganó la final del Mundial 2010 para explicarnos por qué el mundo buca se parecía un poco a ese gol, ¿no? Que era un gol lleno de errores y digamos, de desaciertos. Él lo que nos mencionaba fue, bueno, se trata de gestionar la imperfección y aún así lograr los objetivos, porque es un mundo en el que ya no podemos como que articular en una secuencia tan lógica de causas y efectos como lo planeamos en la cabeza o en el papel, ¿no? Entonces, cuando él nos expuso, digamos, que el caso de cómo se da este gol, que es un video que invito a que lo vean, está ahí en YouTube, es una historia más muy bonita, ¿no? Y nos explicó un poco de qué era el concepto VUCA. Fue para mí un momento de esos como muy, o sea, justo como medio epifánico, ¿sabes? Así de que, o sea, como que se me abrió un poco el cielo y dije, no, claro, lo que pasa es que esto es como una pieza, o sea, encaja perfecto con una forma de entender el mundo que llevaba tiempo como buscando ponerle un nombre, o sea, y sentí eso, o sea, ese momento como de iluminación. Y a partir de ahí como que agarraste esos lentes y empezaste como a armar cosas con esa forma de ver el mundo. Eso es como lo que yo he percibido de lo que he visto de ustedes dos. Y a ver, ahorita que me platique Toño, y tú, a ver, Toño, tú platícame, que cuando viste este concepto VUCA y empezaron a armar cosas desde este nuevo manera de entender el mundo, ¿qué dijiste? ¿Es que sí arma todo? ¿O qué dijiste? No, ¿o qué pasó? ¿Cómo lo fuiste tú operando, digamos? Sí, la verdad es que fue algo muy extraño porque estábamos poniéndole nombre a nuestra empresa. Ya sabíamos un poco que queríamos hacer consultoría y algo de lo que hemos estado convencidos desde hace tiempo, Ale, tu servidor y los otros socios de la empresa es esta necesidad de co-crear, de olvidarse de un poco de lo que ya está escrito, de las mejores prácticas, ¿sabes? Del libro, de lo que dice el libro, y ponernos a crear algo nuevo, algo diferente y algo que sea disruptivo. Pero cuando estábamos creando la empresa y ya le propuso ese nombre de VUCA, la verdad es que no nos hizo mucho sentido. Y no solo a nosotros, la persona que en ese momento nos estaba ayudando a generar toda la esencia de marca y que al final del día fue quien nos apoyó con todo el branding de la empresa, tampoco le hacía mucho sentido. Pero cuando empezamos a articular como la descripción de lo que queríamos lograr, que es esta transformación del centro de trabajo, del lugar de trabajo, que sea completamente volcado hacia la experiencia de los colaboradores, hacia que sea un lugar y una etapa de vida significativa para las personas que en esas empresas trabajan. Nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer siguiendo las recetas, siguiendo lo que ya estaba escrito, que tenía que ser algo completamente nuevo, completamente diferente y algo que estuviera, por cierto, centrado en la necesidad de voltear a ver el entorno, un entorno que efectivamente puede ser así, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y que obviamente hace 2 años no teníamos idea de que iba a pasar algo como lo que está pasando ahora. Y es ahora que hace tanto sentido el que todo lo que hagamos, lo hagamos centrado en las personas que colaboran con nosotros, porque todo tiene que estar le decimos, en modo VUCA, en modo de prueba y error, de experimentación y de innovación permanente. Yo creo que así describiría el génesis Muy del concepto interesante. y de la empresa. Muy interesante, amigos. Muchas gracias. A ver, y para las personas que nos acompañan, platíquenos, ¿qué es esto? ¿Qué es este mundo VUCA? ¿De qué se trata este modelo, este paradigma? Quizá cuáles son sus antecedentes y qué características tiene. ¿Nos pueden platicar un poco de eso? Quien guste. Sí, claro.
Digamos que el acrónimo como tal surge y de hecho, bueno, si uno lo googlea se encontrará con varios artículos, incluso por ahí alguna entrada de Wikipedia y demás sobre este acrónimo. Surge en el entorno, digamos, de la posguerra. Eh, no es cierto, perdón, en el entorno, digamos, posterior a la Guerra Fría, finales de los 80s, principios de los 90s. Un poco en el ámbito de la formación militar para hablar sobre un mundo que, digamos que una vez superado el orden bipolar, ¿no? O sea, superada esta etapa histórica en la que había dos hegemones que se disputaban, pues el control, digamos que internacionalmente hablando del mundo. Un hegemón que fue en este caso Estados Unidos le ganó la partida al otro, ¿no? En este caso la URSS, y la URSS se fragmentó. Y entonces había en ese momento una concepción de que la humanidad, o por lo menos un poco la parte occidental de la humanidad, había llegado a algo así, algo así como que al fin de la historia. O sea, digamos que habíamos llegado a un momento en el que el capitalismo ya había ganado, los valores vinculados al capitalismo, buenos y malos, también ya estaban prevaleciendo. Era una fase como que desde un punto de vista interpretativo de algunos filósofos y demás lo veían como que, bueno, hemos llegado a este fin de la historia, ¿no? Y digamos que medio paradójicamente en el ámbito de la formación militar de Estados Unidos empezaban a ver un poco todo lo contrario. Empezaban a ver que al momento de caerse este hegemón que era la URSS, se dispersaba un centro de control político muy importante que sí era contrapeso del otro, pero que también de alguna manera, pues, o sea, era sencillo interactuar con un solo interlocutor. En este caso, siendo Estados Unidos, pues era sencillo solamente tener como contraparte a la URSS. Pero al momento de derrumbarse este hegemón, pues evidentemente empezaban a surgir como muchos centros de poder, como, ¿sabes? Como pequeñas, como pequeñas aldeas o nodos de poder en el mundo que hacían que el mundo fuera más complejo. Y todo esto desde el punto de vista de la inteligencia militar. Cosas que después se cristalizaron, como por ejemplo el caso de Al Qaeda y estos atentados, donde ya no tienes un Estado nacional al cual declararle la guerra, es una guerrilla, es un organismo, es una organización que no es un Estado nacional, y vuelve más difícil, digamos, que activar alguna respuesta, digamos, desde el punto de vista de la defensa nacional para hacer frente a eso, ¿no? Entonces, el mundo VUCA surgió, o sea, empezó a concebirse como en ese ámbito, en ese terreno de la inteligencia militar, para denotar cómo empezaban a concebir este mundo que terminó por volverse el orden multipolar que tenemos ahora, con una complejidad muy grande. O sea, con una complejidad en la que es como muy difícil volverse predecible. Y entonces el acrónimo que se acuñó fue ese, de volatilidad, incertidumbre, que en español es por eso VICA y en inglés es por eso VUCA, ¿no? Porque es de uncertain, complejidad y ambigüedad. Y es un mundo en el que, digamos que ya contestando la segunda parte de la pregunta, a veces tenemos un poco nosotros mismos internamente una especie de discusión, pero lo resolvemos de la siguiente manera. O sea, el mundo siempre ha sido como muy cambiante, el mundo nunca ha permanecido estático, la historia del mundo siempre ha sido una historia de cambios constantes, y puedes poner ahí digamos que la explicación que tú quieras. Ahora a nosotros nos gusta verlo ahora desde la perspectiva de los recursos humanos, por ejemplo, en la clave de las transformaciones industriales que se han dado para darle caras nuevas al mundo, pero ahorita, por ejemplo, con esta pandemia podremos verlo de otra manera, ¿no? Sin embargo, creemos que lo que sí pasa ahora, a raíz justamente del desarrollo de la sociedad de la información, de la simultaneidad, de la ubicuidad que te permite, pues, poder estar en todas partes y como un ojo como que en muchos sitios a la vez, es que la conciencia del cambio y las consecuencias sociales, financieras, políticas, humanas y todo de esa conciencia, de ese cambio, sí, digamos que te genera un sentido de que todo pasa al mismo tiempo, y de que lo que pensabas que hoy era de una cosa porque había cambiado ayer, y que mañana va a ser igual, no necesariamente es así, ¿no? Y bueno, ahorita en esta época creo que peor que nunca, o sea, o no peor, sino menos estable que nunca todavía. Claro, 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 claro. A ver, voy aquí a poner, ya acabo de ver que le falta. Muy bien. Gracias por platicarnos cómo surgió este concepto VUCA, ¿no? Fíjate, ¿han oído esto de que, bueno, como bien dijiste, el ejército norteamericano lo empezó a usar para explicar ciertas
cosas, fenómenos que pasaban después de la Guerra Fría, y con eso empezó a enseñar en su escuela para que pues sus Marines y todo el mundo entendieran esta nueva geopolítica del mundo. Pero también me he encontrado con algunas fuentes que dicen que con este filósofo Sigmund Bauman, Bauman. el del amor líquido, modernidad líquida, etcétera, que algunos dicen, no, realmente las fuentes vienen de ahí. Yo no lo he corroborado. Me parece que así a nivel concepto podemos encontrar algo, pero no sé si exactamente esté en el acrónimo ahí, hay que checar, pero suena a fin de cuentas de que el fenómeno se estaba describiendo en diferentes campos, ¿no? ¿Por qué? Porque el fenómeno estaba ahí y hoy está más. Oye, Toño, ¿tú crees que este mundo VUCA, este mundo VICA, explique algo de lo que está pasando ahora en esta pandemia, no solo en México, sino mundial? Sí, completamente. Algo que comentaba yo hace unos minutos es que a raíz de lo que estamos viviendo, efectivamente las organizaciones, las personas, las familias, las sociedades, las organizaciones y los países, las comunidades en general, estamos viviendo justo en un modelo de incertidumbre y de mucha volatilidad, ¿no? Por lo menos esos dos elementos se vuelven presentes porque no hay una certeza de cuándo va a terminar la pandemia. Porque todo el tiempo las cosas están cambiando de manera radical y porque quienes están adaptando de manera más efectiva a las nuevas circunstancias son aquellos que, que fueron los primeros en dejar de añorar la normalidad como la conocíamos, en dejar de esperar a que las cosas regresaran a lo que conocíamos como la normalidad, y son aquellos que también son los que están abrazando pues esta volatilidad, esta incertidumbre y esta ambigüedad y esta complejidad en la que está sucediendo, todo. La verdad es que en las últimas semanas y meses siempre también contamos esa historia, porque como te dije al inicio, nosotros no hicimos esta empresa, no bautizamos a esta empresa pensando que iba a tener la resonancia en su marca que ha tenido en los últimos meses, pero la verdad es que en los últimos meses hemos sido tanto invitados como testigos, hasta cuando hacemos como diseño de estrategia de marketing con palabras clave y eso, cómo ha subido el número de búsquedas y el número de referencias al concepto de VUCA. Porque yo creo que la gente en general, particularmente quienes se dedican al estudio de las organizaciones o de las sociedades, están viendo en este concepto, en esta forma, justamente la manera de entender lo que está pasando. Es decir, estábamos como muy acostumbrados a que siempre había un experto, siempre había un sabio, ¿sabes? Un referente que te podía decir, cuando había un ciclo económico, por ejemplo, cuáles eran las razones y los elementos que caracterizaban ese ciclo económico, cuánto iba a tardar y en cuánto tiempo nos íbamos a estar recuperando. Lo mismo por factores políticos o incluso hasta factores bélicos, ¿no? Pero ahorita como que pues se acaban las razones, se acaban los argumentos para poder entender lo que está pasando, y yo creo que esta volatilidad, esta característica del mundo, VUCA, es algo que puede explicar bien o relativamente bien lo que está pasando. Y la verdad es que lo que está pasando es que nadie lo sabe, ¿no? O sea, nadie sabe cuándo va a acabar, nadie sabe qué va a seguir después de esto. Y por eso la invitación desde ahora a que la gente entre en este mundo VUCA, en este modo en donde tiene que irse adaptando a las circunstancias e ir generando pues las condiciones que se le vayan dando, pero de acuerdo a esta estabilidad dinámica de la que luego hablamos mucho también nosotros. Muy bien. Voy a retomar eso ahorita que dijiste, Toño, pero déjame pregunto a mis amigos que se conectan, ¿cómo están? ¿De dónde se conectan? Si tienen algún comentario, si ustedes se han sentido parados en este mundo VUCA,
en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, en este tiempo que estamos encerrados, en este tiempo, en esta pandemia, en este tiempo de que nuestros hábitos cambiaron de golpe, de que tenemos esta incertidumbre de qué va a pasar, de que tenemos que cuidar nuestra salud, pero también nuestra economía, pero a veces incluso otros aspectos. ¿Cómo se sienten ustedes? Y platíquenme si creen que esto hace match, si creen que esta explicación del mundo VUCA puede darnos algunos nortes, algún sentido de lo que estamos viviendo, porque como bien nos acaba de platicar Toño, hay personas y organizaciones y negocios que dejaron no se paralizaron, ¿no? Muchos nos paralizamos, la mayoría nos paralizamos y estamos esperando como que regrese la vieja o la nueva normalidad, pero que regrese algo que nos permita estar más estables. Pero como bien dijo Toño, hay personas y hay organizaciones que no se esperaron a eso, sino se abalanzaron al cambio y lo abrazaron así. Y se fueron a ver el mundo, cómo se iban adaptando a esa velocidad, esa volatilidad. Y eso me lleva a esa plática que oí de Alejandro y Toño sobre qué liderazgo va bien con el mundo VUCA. Y esto quiere decir liderazgo, y quizá ahorita Toño nos dio algunas como consejos, pero también viene a ser qué tipo de comportamientos pueden ir mejor con este mundo VUCA. ¿Nos pueden platicar un poco de eso? Nosotros cuando hablamos de liderazgo en estos momentos, o sea, digamos que en general siempre, porque es cierto que ahora tenemos como que esta disrupción, que como dices, cambió paradigmas en todos los sentidos. O sea, cosas que antes nadie cuestionaba en todos los ámbitos, o que parecían hasta reglas básicas de cortesía o de civilidad, ahorita está como todo volteado, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos viviendo esta disrupción ahora. Veníamos además acompañado de un proceso histórico de transformación digital, en donde, digamos que esto que estamos viviendo ahorita un poco a fuerza, la expectativa es que fuera ocurriendo gradualmente durante los siguientes 8 o 10 años. Me refiero a cosas como la generalización del trabajo remoto, la flexibilidad de horarios, en fin, un montón de cosas que han pasado ahora pues por obligación y por tanto quizás no estábamos tan bien preparados. Pero entonces digamos que en el cruce de estos dos procesos, uno que es como mucho más coyuntural y uno que es como mucho más estructural, nosotros asumimos que el liderazgo que operaba en los modelos de management tradicional es un liderazgo que tiene que superarse pues, poco a poco para poderse adaptar mejor a estos procesos históricos que están viviendo las organizaciones. Creemos que el liderazgo que está apalancado en los modelos de management tradicional es un modelo de liderazgo que está diseñado para operar digamos que en esferas del orden y el control de las organizaciones, en un enfoque como muy centrado en procesos y en un enfoque como muy taylorista, donde hay que decir a las personas, o sea, qué es lo que tienen que hacer, vigilar que se haga tal como se tiene que hacer, o sea, controlar como que todos los puntos así estrictamente pues de control para asegurarse que todo se haga y sea un aseguramiento digamos que de calidad, ¿no? Y digamos que todos los que hagan cuestiones de calidad les hará mucha resonancia esto que digo, y después tratarlo de hacer de manera más eficiente, ¿no? Con digamos que en menos tiempo, optimizando recursos y demás cuestiones. Pero creemos que el mundo de hoy es un mundo en el que no se puede operar necesariamente así, porque el mundo está tendiendo de una forma más acelerada al caos. O sea, hablar esto de lo volátil, que es la B de VUCA, es una forma, digamos que eufemística de hablar de que estamos tendiendo de manera más acelerada o que estamos teniendo mayor conciencia, digamos, hacia el caos, hacia lo caótico. Entonces, creemos ahora que las organizaciones no deben desarrollar estilos de liderazgo que operen desde la intersección del orden y el control tradicional, sino que se habiliten o desarrollen habilidades que les permitan operar consistentemente y ser efectivos, ser inspiradores, ser ejemplares con sus equipos en espacios que están en la intersección entre el orden y el caos, que nosotros, no nosotros, digamos que es un concepto que se le conoce como el entorno caórdico. ¿Orden y caos a qué se refiere? Pues se refiere, por ejemplo, a la necesidad de
Hace rato un amigo, yo compartí un artículo de un amigo que escribió, no sé, de estar con una mano escribiendo el mensaje, ¿no? El correo electrónico y con la otra cambiando, no sé, cambiando la ropa al hijo que va a iniciar clases o corriendo a la cocina porque se te va a quemar, qué sé yo, lo que tengas en el sartén porque hay que darle de desayunar a los chicos o ¿sabes? O sea, o estar trabajando todos en una mesa en donde ahí están los restos de los trastes del desayuno, pero está la computadora, pero te trajiste la impresora también. O sea, ese caos que estamos viviendo todo el tiempo y que, bueno, lo podemos reproducir a nivel macro, necesita otro tipo de liderazgo para Eso es anclarse y caórdico, demás. eso es caórdico. Eso Ese es término caórdico. no lo había oído, pero va perfecto. Caórdico, me encantó. Okay, y entonces tenemos que aprender a movernos en esos entornos, a no esperar que el proceso esté bien hechecito, estar controlando la calidad, yendo de A a B, C, sino ahora la habilidad que debemos practicar, que debemos aprender, que debemos ir perfeccionando es esto, aprender a movernos en estos entornos caórdicos, sí, donde todo está sucediendo al mismo tiempo en el mismo espacio y diferentes necesidades nos convocan y debemos ir aprendiendo esa habilidad de estar atendiendo varias cosas al mismo tiempo, porque en este gran confinamiento, como le llama el Fondo Monetario Internacional y como le van a llamar los libros de historia, a este tiempo que estamos viviendo en México y en el mundo, en este gran confinamiento, pues tenemos que aprender a hacer ese malabar, estamos aprendiendo porque ya llevamos 6 meses y papás, mamás, solteros, solteras, de todos tipos, estamos aprendiendo a hacer nuevas cosas, a limpiar todo, a usar la mascarilla, entonces la primera habilidad me gusta, como la llamó Alejandro, esta habilidad de sabernos desenvolver en entornos caórdicos. ¿Qué más hay, Alejandro Otoño? A ver, ¿quién quiera Fíjate seguir que platicando? en línea con lo que comenta Ale, hemos encontrado que también muchas de las organizaciones, precisamente por esta necesidad, tienen que desarrollar habilidades para diseñar y para pivotear o para transformarse de manera muy ágil. Estamos muy acostumbrados desde los gobiernos, también muchas empresas y las personas, o sea, en lo personal también, a querer mantener por encima de todo eh, la estabilidad, ¿no? La comodidad, el status quo. Y algo que nos está enseñando esta normalidad o este confinamiento que estamos viviendo, por ejemplo, a nivel empresarial, es la necesidad o está poniendo más a prueba la necesidad de saber adaptarse ágilmente a las circunstancias del entorno. Ahora, tú comentabas algo que me pareció interesante afinar, digamos, o darle doble clic, el tema de la calidad, de que no enfocarse en el proceso, sino ir como malabareando. Y yo coincido en un 90% en ese malabareo, ¿no? En ir viendo qué es lo que se va presentando y a partir de eso poder tomar decisiones y ejecutar mucho más rápido de lo que se hacía antes. Pero nosotros lo que creemos, porque al final del día hemos sido formados y ayudamos a empresas a ser mucho más experienciales y a ser más significativas, es que el punto de la madurez en donde un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo se puede volver competitivo, se puede volver de alto desempeño, porque al final del día de eso se trata también lo que nosotros hacemos, es si tomas en cuenta dos factores fundamentales. El primero es que hagas un diseño intencional de a dónde quieres llegar. Es decir, que no solamente te dejes ir con la corriente y digas, pues ahora el mundo es así, pues a ver a dónde me lleva el mundo, sino que seas lo suficientemente prudente primero para identificar a dónde quieres llegar y diseñar ese punto al que quieres llegar en algún futuro. En nuestro caso, por ejemplo, lo hacemos para diseñar cómo quieren las empresas que sea la experiencia de sus empleados en toda la interacción que tienen con ellos. Y el segundo punto o la segunda habilidad es que puedas implementar ese punto deseado de destino, ese destino deseado, lo puedas implementar rápidamente sin que te gastes todo el tiempo, porque ahorita lo que menos hay es tiempo, porque todo urge y todo se tiene que reinventar y volver a hacer las veces que sean necesarias, pero de manera muy ágil y sobre todo
que no te gastes el dinero que no tenemos y que si lo tienes, la verdad es que no sabemos si lo vas a necesitar para otra cosa mucho más urgente en el corto y en el mediano plazo. Entonces, aunado a lo que decía Ale, yo sumaría dos cosas. El tema del diseño intencional de las cosas, es decir, de no dejar que la volatilidad te lleve por donde quiere. Claro. Y dos, que lo valides rápidamente, que seas ágil, flexible y ágil serían las claves de este juego. Flexible y ágil. Bueno, pues ahí está, amigos, estas dos características, amigas y amigos, que hoy no veo ningún comentario. ¿Qué pasa? Este tema no es de comentarios o qué, o los deja así como absortos, porque hoy ni un saludo hay. Así es que, bueno, por favor digan hola, pongan una carita, pero bueno, qué bueno que están acá, celebro mucho, saludo a ustedes que nos están acompañando hoy y que nos ven, y también a nuestros amigos y amigas que nos van a ver en la repetición. Les mandamos saludo desde en este momento. Y bueno, estamos platicando de este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y estamos hablando de qué características tiene, de dónde salió este concepto, por qué funciona en este momento y algunas habilidades que sería bueno cultivar. Leti Mora dice, hola, gracias Leti, Leti. Algunos, ¿por qué estamos hablando de esto? Pues porque me parece muy importante este concepto para estos momentos que estamos viviendo, y ya nos ha platicado Alejandro y Toño muchos elementos alrededor de este concepto, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y que explican muchas de las cosas que están sucediendo, también cómo nos sentimos, también por qué sentimos que no podemos agarrar, pero ya nos dijo Toño ahorita, a pesar de esa volatilidad o de ese entorno entrópico que parece que las cosas tienden más al caos que al orden, es ineludible tener una meta y buscar la manera de llegar a ella, siendo, como dijo Toño, flexibles y validando que vas por buen camino sin gastar muchos recursos, porque ahorita también los recursos están escasos, está escaso el tiempo, está escaso el flujo efectivo. Entonces, bueno, pues así más o menos va pintando la plática de hoy. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay, Alejandro? ¿Qué más quieres compartir alrededor de este concepto? No te oigo. Me desmuteé. Estoy como muy de acuerdo con las ideas que plantea Toño respecto de estas habilidades. Es decir, claro, yo creo que el decir que tenemos que habituarnos a operar desde un entorno más tendiente al caos que al orden, no quiere decir absolutamente que tengamos que sacrificar esas metas. De hecho, la parte como de orden del concepto caórdico, que es como un concepto, si lo piensas bien, como contradictorio, ¿no? Es como este concepto de nueva normalidad, que en sus propios términos es contradictorio, pero que tiene un significado como poderoso y que todo el mundo, digamos, que entiende. A lo mejor no puede dar una definición de manual, pero entiende más o menos a grandes rasgos teóricamente a qué nos estamos refiriendo. En el caso de caórdico es igual, y la parte del orden nos lo pone justamente las metas, el objetivo. O sea, por eso es importante trabajar mucho en las organizaciones desde la identificación del propósito y saber comunicar ese propósito bien a los colaboradores. Si tú trabajas en una organización que digamos que es capaz de enunciar y socializar bien un propósito que sea más allá que el propósito de todas las empresas, que es generar, ya sabes, recursos, utilidades, subsistir y todo lo demás, es más fácil que tú puedas mantener un orden, mantener un horizonte, un norte al cual dirigirte y poder sumar hacia esa meta a los colaboradores. Pero también es más fácil que puedas habituarte, digamos, que a pivotear, porque en el management, y yo digamos que vengo, o sea, y creo que Toño también venimos de experiencias que del sector público y demás, donde son como los entornos son muy rígidos, o los diseños institucionales son muy rígidos. Y voy a citar aquí una caricatura de César, nuestro amigo colaborador de VUCA también, que dice, bueno, es que llega una persona y le dice a su jefe, oye, ya concluí la suma y el resultado que obtuve fue 4. Y el jefe se enfoca más en preguntar, oye, pero llegaste a ese resultado sumando 1 más 1 más 1 más 1.
y el colaborador le contesta, no, en realidad sumé 2 más 2, pero ya confirmé que el resultado sea 4. No, es que está mal porque el proceso es sumar 1 más 1 más 1 más 1. Y digamos que llegamos a desvirtuar de manera como muy importante el por qué en función, digamos, que del proceso. Yo creo que más bien la invitación desde el enfoque VUCA es más bien a poner al principio, en el centro a la persona y poner, digamos, que en el horizonte al propósito, y a partir de ahí ver qué se puede pivotear, qué se puede rescatar, qué se tiene que transformar. Y tú decías hace rato algo muy interesante, o sea, la parte como sabemos que vivimos en una sociedad líquida, y es como súper contradictorio y contraproducente vivir en una sociedad, digamos, que tan líquida, con entornos organizacionales o con diseños organizacionales y culturas organizacionales tan rígidas o tan, digamos, que tan anquilosadas, tan sólidas. O sea, creo que sí es importante también ir adoptando por lo pronto esa mentalidad de que entre más líquida pueda permanecer también la cultura de una organización, sus prácticas, su flexibilidad y demás, es más fácil que la organización sea adaptable, que sea más resiliente, que sea más ágil, y también, por tanto, que pueda validar cosas nuevas con mayor facilidad, sin digamos que sin sufrir de más, pero manteniendo estos horizontes de los que hablamos, ¿no? Muy bien. Ahorita voy a preguntarles de eso, Alex y Toño, de cómo ven las organizaciones en México, públicas, privadas, intermedias, cómo las ven con respecto a esto, ¿no? Hablaste de que colaboraron en algún gobierno, entonces ya sabemos que los gobiernos son muy conservadores, tienen unas leyes pues de bastantes décadas y tienen todos estos, pues sí, estas leyes y estos procesos y además de estos juegos de poder que hacen que las cosas todavía sean más lentas, el tema de los recursos escasos, que bueno, que está en todos lados, pero el tema hacendario, etcétera. Y como ese hay otras organizaciones que son así, que son ejemplos, ¿no? La iglesia, el Estado, en los gobiernos y muchas otras que son las más conservadoras. Y quiero que me platiquen cuáles han visto que nos platiquen de estas empresas, de estas organizaciones que son más líquidas, que se están adaptando más rápido, y sin duda vamos a tener que hablar pues del mundo digital, de la tecnología, un poco de eso. ¿Ustedes qué ven con estos ojos del mundo VUCA? ¿Qué está pasando en ese entorno? Pero antes de eso voy a leer un comentario de aquí de César Telésforo. Hola César, gracias. Dice, muy interesante lo que están comentando y más en los tiempos que estamos viviendo. La necesidad de ser ágil y adaptable creo que se hace más necesario que nunca. Gracias César por acompañarnos. Te saludamos desde acá. Muy amable. Entonces, ¿qué opinan de eso, amigos? De organizaciones que van flexibles, que van ágiles, que van casi líquidas o líquidas y se van adaptando de una manera wow, admirable, y de otras organizaciones que son más tradicionales, más conservadoras, y todo ese espectro está ahorita ahí batallando todos frente a este reto que se llama la crisis del COVID, que va aunado de una crisis económica que también ya venía de antes, en el mundo de una desaceleración económica. ¿Cómo ven el comportamiento de las organizaciones? ¿Qué les llama la atención compartir o qué destaca de eso? Mira, a mí lo que me llama mucho la atención es justo la posibilidad, y haces muy bien la comparación entre aquellas empresas ágiles y aquellas que no lo son. Creo que tiene que ver el tamaño de las organizaciones y la forma en la que han venido construyéndose este tipo de organizaciones, como bien decías, el gobierno, los ejércitos, a partir de los años, pero me gustaría poner un ejemplo más, o sea, más como comparable, una empresa que vende exactamente lo mismo que otra, pero que la primera empresa tiene 40 años en el mercado, lleva 2 generaciones y la tercera generación de la familia está entrando también en los cuerpos de dirección de la empresa, y que deben mucho su éxito a la certeza de lo que han venido haciendo todos los años. Y por otro lado, una empresa que es completamente nueva, que es una hoja en blanco y en donde la mentalidad de los socios y de quienes dirigen el negocio se parece a una startup. Una empresa que es mucho más ágil, que busca a través de la experimentación de metodologías innovadoras transformar su industria, transformar su mercado y volverse lo que se le conoce como un unicornio, ¿no? O sea, algo que no existe, volverse algo escalable completamente, que pueda ser replicable
en distintos mercados y crecer de manera exponencial. Y hay muchísimas diferencias en todo lo que las empresas hacen, estas dos empresas hacen, ¿no? Desde el enfoque a los procesos, el enfoque a la calidad, la estructura organizacional que ellos tienen. La primera debe ser una estructura más robusta, muchísimo más vertical, en donde el liderazgo está centrado en algo que se le conoce como una empresa solar, ¿no? En el dueño, en los socios, son aquellos que irradian el liderazgo e irradian las políticas hacia donde tiene que ir la empresa. Y por otro lado, la empresa nueva, una startup, seguramente es una empresa que permite mucho más la innovación, que todo el mundo aporte ideas. Y el común denominador que empiezas a ver que hace la diferencia ya en un entorno de negocios, en un entorno de competitividad y de ventajas, digamos, en el mercado, no tiene tanto que ver ni con el tamaño, ni con el tiempo que lleven en el mercado, ni con el enfoque a la calidad de los procesos. Tiene mucho que ver con la apertura, como decía Ale, a que una u otra empresa se pueda adaptar rápidamente. Y eso para mí está centrado muchísimo en la mentalidad de quienes dirigen esa empresa y en la mentalidad de quienes implementan la cultura de las organizaciones. Nosotros hemos tenido oportunidad de colaborar con empresas muy grandes de más de 20,000 empleados, en donde es relativamente sencillo, porque también sí tiene un impacto el tamaño y todo de la organización, pero es relativamente sencillo querer implementar una mejora en un proceso, querer rediseñar una experiencia nueva para los colaboradores. Y asimismo también hemos tenido la oportunidad de colaborar en startups que podrías pensar que son súper innovadoras y súper abiertas a experimentar cosas nuevas, en donde cuesta mucho trabajo impulsar metodologías ágiles de innovación. Y lo que hemos encontrado es que la barrera, la pared en la que nos topamos, es la mentalidad del líder a querer implementar esas nuevas iniciativas en una u otra empresa. Y lo que hemos visto en los casos que hemos podido documentar, en las veces que hemos podido intervenir en estas organizaciones, es que la cultura es lo único que va a hacer que tu organización subsista o se quede estancada ante la volatilidad y la incertidumbre que estamos viviendo. La recomendación es abrazar un estilo de liderazgo centrado en la persona, que desarrolle estas dos habilidades de flexibilidad y de agilidad en los líderes, y que ello permita que el resto de los equipos se puedan ir moldeando poco a poco. Ale habla mucho de este tema de cultura líquida, y me gustaría que él comentara el tema y el caso, pero para cerrar mi comentario yo diría, en tanto los líderes tengan como en el radar, y muy alto en ese radar, dos condiciones: centrarse en la persona y ser flexibles, yo creo que las organizaciones van a evolucionar de manera más rápido, y digamos que van a llegar al otro lado del río, que este río pues es el mundo que estamos viviendo, la pandemia que estamos viviendo. Ok, a ver, antes de que Alex, que me interesa mucho que nos platique qué es esto de la cultura líquida, platícame un poco más, Toño, ¿a qué se refieren con esto de que las organizaciones estén centradas en la persona o en las personas? Fíjate que en recursos humanos, para ponerte en contexto, y en sistemas de calidad, hemos crecido, pero particularmente en RH, hemos crecido desde hace prácticamente un siglo, centrándonos primero en administrar al personal. Lo que hacíamos era contratar y pagar al personal y ser mucho más eficientes. Y desde ahí empezamos a crecer como función, como gremio, tratando de mejorar el trabajo, tratando primero de que la gente fuera más eficiente, que resolviera las cosas de mejor manera, utilizando mejor la tecnología. Y después, de hace como 30 años, alguien nos dijo que la mejor forma de ser relevante para tu empresa era volverte un socio estratégico, y que el indicador para hacerlo era el engagement de los empleados, es decir, que tus colaboradores se sintieran comprometidos de trabajar en tu organización y pudieran permanecer el mayor tiempo posible y despuntar o desarrollar su carrera dentro de tu empresa. Y la forma para hacerlo
fue a través de procesos y a través de mejores prácticas. Y empezamos a generar índices como el de Great Place to Work o encuestas de clima organizacional, que lo que te ayudan es a medir con la misma vara o con escalas muy similares a todas las empresas de cierto tamaño o cierta industria. Y lo que nosotros proponemos en esta nueva normalidad, en este nuevo mundo, es que a diferencia del pasado, en donde te tenías que centrar en mejores prácticas para mantenerte relevante en tu industria y en tu gremio, los líderes de recursos humanos particularmente, pero también los líderes de las organizaciones, si quieren hacer que sus empleados se sientan más comprometidos, estén mucho, ya ni siquiera más tiempo, pero que el tiempo que estén sean mucho más productivos, mucho más eficientes y ayuden a la organización realmente a generar mejores resultados, en lugar de adoptar mejores prácticas y sacar soluciones del libro, se dediquen a ser mucho más intencionales en identificar qué es lo que necesitan sus colaboradores, diseñar esas soluciones para sus colaboradores y poder implementarlas rápidamente antes de que el tiempo se les venga encima. Y creo que eso es algo que ahora es mucho más relevante que nunca. Poner al empleado en el centro, porque si pones al empleado en el centro, vas a generar una máquina de innovación que va a ser excelente, pues, o sea, que no va a tener lugar a equivocarse, porque vas a estar resolviendo el problema que tiene tu organización en el momento en el que se presente. Muy bien, muchas gracias, muy interesante. Y Alex, ¿qué es eso de cultura líquida? Platícanos, ¿qué es ese concepto y cómo ustedes lo proponen? No, en realidad yo se lo escuché la primera vez a un consultor catalán que se llama Sergi Corbeto, que es socio de una consultora en Barcelona que se llama Mind the Gap. Pero básicamente consiste en ubicar la capacidad o el estilo en la que las organizaciones pueden reaccionar ante el cambio, ante la disrupción, en dos variables: la velocidad en la que reaccionan ante ese cambio y la profundidad de las transformaciones internas que adoptan para reaccionar ante ese cambio. Hay empresas súper sólidas y súper rígidas que no tienen ni agilidad, o sea, no reaccionan con rapidez ante el cambio y que además no implementan nada, entonces no tienen nada de profundidad en esas transformaciones. Y son empresas que buscan un poco resistir desde la parte consolidada que ya tienen y un poco apostándole pues a que las crisis pasen rápido y puedan como sobrevivir y después ver o sea, un poco ver cómo pueden ir parchando cosas y salir adelante. O sea, hay empresas que tienen mucha capacidad para reaccionar rápido, pero que no adoptan una mentalidad, digamos, de profundidad en las transformaciones. Son empresas, por ejemplo, que no quisiera caricaturizar, pero que ahora que hemos estado en esta temporada como de confinamiento, a lo mejor son como muy ágiles en no sé, en cambiar la parte del trabajo presencial al trabajo virtual, dominan el Zoom y demás cuestiones, pero no cambian los estilos de trabajo desde el punto de vista de cómo son las relaciones entre los líderes y el resto de las personas, que no son tan planas como quizás los expertos aconsejan, que se vuelvan las organizaciones ante escenarios de disrupción, que siguen manteniendo básicamente los mismos mecanismos de control, los mismos estilos de liderazgo basados en el orden y el control, le temen mucho a la parte del caos, etcétera, etcétera. Y hay un tercer tipo de empresas que no solamente son ágiles o son rápidas para reaccionar, sino que tienen la mentalidad de que es necesario implementar cambios profundos para ser más adaptables. Para mí esas son las organizaciones líquidas. Son organizaciones que siempre tienen esta conciencia de que el cambio es una constante, de que es importante estar ligeras de equipaje, de que es importante que sus culturas sean flexibles y que posiblemente ahorita estén adoptando algunos paradigmas como el agilismo, por ejemplo, ¿no? O estos modelos Scrum y, ¿sabes? Kanban, etcétera, que son metodologías de trabajo, pero saben perfectamente bien que esos modelos que son útiles hoy para los negocios porque te permiten desarrollar con rapidez cosas, posiblemente no lo sean mañana y de alguna manera estén un poco más adaptables para el cambio porque tienen más esta mentalidad de cambiar rápido, pero también de cambiar profundo, pero también de mantenerse como en un modo beta permanentemente. Y yo creo que esas son las organizaciones que son más adaptables o que tienen mayor capacidad de sobrevivir ante escenarios de disrupción como los que vivimos ahora. Muy bien. Entonces,
Me ha encantado toda esta cátedra que nos han dado de organizaciones y quiero traspolar estas características de las que hemos hablado aquí, como agilidad, flexibilidad, disrupción. Ahí, a ver, ahorita ustedes cuáles más se acuerdan, pero traspoladas a la persona. Personas disruptivas, personas ágiles, personas flexibles, personas, a ver, ahorita más que, ¿qué me platican de eso? ¿Qué me pueden comentar ustedes? ¿Cómo son? ¿Qué han visto? ¿Cómo son sus amigos? ¿Qué han visto? ¿Cómo la gente ha reaccionado con estas calidades o con estas cualidades ante esta pandemia? ¿Qué me pueden platicar de eso? Pues mira, yo lo que veo es como el botón de muestra más claro es cómo lo hemos afrontado en lo personal, ¿no? A ver, yo hace 2 años, por ejemplo, colaboraba como director de personal de una empresa del sector energía y era tal vez la persona más burocrática y más orientada hacia procesos y ya sabes, seguir la norma y el proceso para lograr el resultado. Porque también había un marco regulatorio muy fuerte, como lo comentaste hace un momento, ¿no? Y ahora que, bueno, primero cuando emprendí y ahora que está surgiendo todo esto, todo lo que está pasando, pues justo me encuentro en este modo VUCA, en donde pues cada día es diferente al anterior. Lo único que tengo cierto es a qué hora me tengo que despertar para poder aprovechar al máximo el tiempo que tengo. ¿Eres del club de las 5 de la mañana, Toño, o qué? De las 5 de la mañana. Ok. Sí. Y a partir de las 7:30, 8 que ya se despiertan mis hijos y hay cierta rutina para darles de desayunar y ponerlos en sus clases en línea ahora. E incluso eso ha tenido que irse transformando y adaptando, pero todo es como nuevo y es por una parte lo que yo te decía, esta capacidad de saber moverse conforme el entorno te lo demanda, pero también tener muy claro que debes tener un tiempo especialmente diseñado para ti, que debes poder diseñar las cosas que quieres hacer para ti y que debes saber moverte con la agilidad y gracias a la volatilidad que el propio mundo, el propio día te lo presenta. Y eso yo creo que es como muy característico. Yo no creo que no soy una persona exitosa, así como tal vez la definición del libro lo podrías esperar, ¿no? Pero yo creo que algo que puede definir a una persona exitosa es esa firmeza en sus decisiones y en sus expectativas y esa prudencia para saber cómo adaptarse, cómo irse adaptando al entorno. Y no lo digo solo por mí, sino porque también conozco a muchos líderes, a muchos emprendedores, a muchos papás y a muchas mamás que lo llevan a cabo de esta forma, que pueden, teniendo muy firmes, por ejemplo, sus valores, las convicciones, los límites que le ponen a sus hijos, para que sean buenas personas y estén bien educados, pueden sacrificar alguna u otra cosa, pueden irse adaptando. Y yo creo que las personas, eso no quiere decir que no les genere ansiedad o que no les genere estrés o que no les genere esta incertidumbre personal, el entorno que estamos viviendo. Yo creo que sí lo genera. Pero esas personas que han sabido adaptarse son aquellas que yo en lo personal admiro mucho más y son aquellas a las que me acerco siempre que tengo algún problema, que necesito algún consejo, porque son esas que siempre, nunca te van a decir cuál es la solución, pero sí te pueden ayudar a descubrir cómo encontrar la solución, y eso es clave para mí a nivel personal. Tú, Alex, ¿qué nos platicas? ¿Cómo has visto a estas personas, estas cualidades en ti en este tiempo? Disruptivo, ágil, flexible, con esa meta clara y adaptándote. ¿Cómo ha sido eso para ti? Yo, fíjate que hay un programa chileno que se llama 31 Minutos y hay como varias canciones. O sea, no sé si lo hayas visto tú o quienes nos siguen lo hayan visto alguna vez. Terminando voy a ir a ver de qué está hablando Alex. Es un programa para niños, es un programa infantil,
pero hay una sección donde pasan como canciones y es un programa además muy inteligente. Hay una canción que pasa en ese programa que me gusta mucho y que la agarro ahora como, es decir, hay varias, pero hay una que hoy en la mañana estaba pensando justamente en generar como una especie de charla TED sobre esa canción que se llama La Regla Primordial, que cuenta la historia de un niño que llega a un barrio nuevo y que quiere ir a jugar con otros niños, llega a un parque donde están jugando los niños fútbol y les dice, quiero jugar con ustedes, pero los niños, como ven que es nuevo y tal, dicen, no, tú no puedes jugar con nosotros porque no traes zapatos de fútbol. Entonces el niño se regresa a su casa, agarra unos zapatos viejos, los pinta como zapatos de fútbol y regresa al parque a que ahora sí lo dejen jugar los niños. Pero al llegar, los niños ya no están jugando fútbol, sino están jugando ping pong y le dicen, tú no puedes jugar con nosotros porque no tienes raqueta de ping pong. Entonces el niño regresa a su casa, toma una maleta vieja, con unas tijeras le recorta la forma de una raqueta y regresa al parque a jugar. Y al momento de llegar se da cuenta de que los niños ahora ya no están jugando ping pong, sino que están jugando hockey sobre pasto, ¿no? Entonces le dicen, no puedes jugar con nosotros porque no tienes palo de hockey. El niño se regresa y toma el palo de la escoba de su mamá, lo serruchea y le pega un pedazo de madera por ahí y se regresa al parque bien orgulloso con su palo ¿no? Y al final, cuando llega, resulta que los niños ya no están jugando a nada, están leyendo y este niño o sea, se enoja y le dice, es que ¿por qué no quieren jugar conmigo? Es que yo ya hice A, B, C y D para poder adaptarme y jugar con ustedes, es que yo soy nuevo en el barrio y no conozco a nadie. Y entonces le dicen, no, tranquilo, ya nos demostraste que tú eres como nosotros, que tú eres alguien a quien, o sea, se le puede pedir siempre como que están en constante cambio y no te frustras ni nos mandas, digamos que al diablo, ¿no? Entonces, ahora eres de la pandilla y a partir de ahora nunca más te vas a volver a aburrir. Y esa historia a mí me cuenta como por lo menos 3 actitudes que me gustan, que me gusta pensar que puedo cultivar en mí y que puedo recomendarle a las personas que cultiven en sí mismas, ¿no? Una de ellas es rechazar el miedo al fracaso y al rechazo. O sea, creo que el fracaso y el rechazo son cosas que a veces tenemos que asumir. Es a veces falso eso de que si tú quieres algo puedes, ¿no? A veces quieres algo y no puedes, pero lo que sí es opcional es tenerle miedo al fracaso y al rechazo. Y este niño no le tuvo miedo nunca, ni al fracaso ni al rechazo. Lo segundo es justamente esto que hemos hablado de ser adaptable. Ok, no quieren jugar ping pong, no quieren ahora hockey, bueno, pues voy y veo la manera de adaptarme y de tener las herramientas para usar hockey, ¿no? Pero el tercero y el más valioso para mí es justamente lo que decía Toño hace un rato, de estar experimentando, de estar dispuesto a validar y a pivotear. El niño pudo haber regresado a su casa y decirle a su mamá, quiero unos zapatos de fútbol, y si la mamá no tenía dinero o tiempo para comprarle los zapatos de fútbol o la raqueta o el palo de hockey, su frustración hubiera sido más grande y a lo mejor la historia termina ahí, pero el niño utilizó los recursos que tenía y construyó prototipos de las cosas que necesitaba para poder jugar, y esos prototipos eran suficientemente funcionales como para poderlos utilizar. Y a veces esa mentalidad que tenemos como personas y como organizaciones de experimentar y de prototipar cosas nuevas para ver si funcionan antes incluso de caer en algún gasto como comprar un palo de hockey o una cosa de esas, es algo que nos hace falta, sobre todo en tiempos de escasez como este. Entonces esas serían las 3 cosas que yo aplicaría en mí y que le recomendaría a otras personas para adaptarse. Rechaza el miedo al fracaso, sea adaptable y experimenta, prototipa, vuélvete ágil, pivotea, porque lo que te sirva una vez ahora en este mundo, la verdad es que menos que nunca es garantía de que te va a servir siempre. Y yo creo que siempre estar con esa mentalidad de estar experimentando. Pues me encantó la anécdota. Muchas gracias, Alejandro. Pues muy bien, amigos, estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero que vayamos concluyendo, si hay algo más que crean importante compartir con nuestros amigos que nos acompañan hoy. Rosario Salgado nos saluda por acá. Hola, Rosario. Si hay algo que más compartir, adelante. Si quieres tú, Alex, primero y después va Toño. Yo nada más compartir o sea, asumamos este modo VUCA, es que es más una mentalidad, o sea, es una manera de entenderlo, ¿no? De estar siempre en constante disponibilidad para cambiar, abrazar la incomodidad y entenderla como una oportunidad para crecer, también en el plano personal y desde luego que en el plano organizacional. Y de mi parte, pues digamos que es eso, o sea, creo que sería la lección y muchas gracias por darnos este espacio y por permitirnos compartir estas reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Tú, Toño, ¿qué nos quieres compartir para ir cerrando?
Agradecerte mucho la invitación y la apertura a tenernos en este espacio, muy a gusto, muy cómoda la charla, y pedirle a la gente que te sigue y que te escucha, que también si les interesa este tema, si les interesa el diseño de experiencias para sus colaboradores o trabajan en una empresa en la que les gustaría que las experiencias que viven fueran mejor diseñadas y más orientadas hacia la persona, que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook también como Buca, pero principalmente estamos en LinkedIn, también como Buca, y en Instagram como mundo-buca. Y ahí pueden ver todo el contenido que generamos y estar en contacto con nosotros. La verdad es que las atendemos personalmente y nos encanta siempre interactuar con la gente que nos escribe. Y también compartirles que todos los miércoles, así como tú lo habías dicho al inicio del programa, todos los miércoles sacamos un nuevo episodio de nuestro podcast. Nuestro podcast se llama HR Young Thinking y lo que buscamos es posicionar temas de innovación y de experiencia del colaborador para las áreas de recursos humanos. Nuestro mercado, digamos, a quienes va dirigido es a los líderes de recursos humanos, pero también hemos encontrado que mucha gente que trabaja en una organización puede beneficiarse de conocer cuáles son las tendencias, qué es lo que están hablando otros líderes de recursos humanos, cuáles son los nuevos conceptos y los nuevos modelos con los que se gestiona el talento en Latinoamérica, pero también en todo el mundo. Entonces son como dos buenos puntos de partida para que entren en contacto con nosotros y seguro nos encantará continuar la charla contigo en otra ocasión y continuar la charla con quien así lo decida por alguno de estos canales. Muy bien, a ver, aquí anoté los datos de mis amigos para que, a ver, nada más díganme, valídenme que están bien. HR Young Thinking, Buca en Facebook, en LinkedIn Buca también y en Instagram mundo-buca. ¿Está bueno? Exacto. Ok, Correcto. amigos, ahí está, porque no quiero que se pierdan a estos dos chavos que son una lumbrera. Muchas gracias por acompañarnos. He estado muy contenta de oírlos, he aprendido mucho. Así es que síganlos porque comparten muy buenas cosas y la invitación, si tienen empresas o participan en empresas donde quieran mejorar la experiencia de los colaboradores, aquí está quien puede diseñar esas experiencias para garantizar muchas cosas, ¿no? Esta permanencia, este resultado de las empresas, que no se vayan tan rápido, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Rotación, que no haya tanta rotación de personal. Sí, que no haya tanta rotación. Entonces, bueno, ahí está, amigos. Voy a leer comentarios. Alex y Toño, Rosario Salgado dice, súper. Leti Mora dice, me encantó la anécdota. Rosario dice, hola Yadi, siempre temas muy padres. Gracias, Rosario. Ariadna Rodríguez dice, ¿pueden escribir el podcast? ¿Cómo se llama el podcast, amigos? Sí, es HR Young Thinking, digamos que HR de recursos de Human Resources, de recursos humanos, ¿no? Y Young Thinking es como es un neologismo que hicimos que se traduce como pensamiento joven, no tanto por un tema generacional, o sea, no es un podcast para millennials o centennials, sino es un podcast sobre justamente cómo está renovando siempre el pensamiento, en particular sobre los procesos tradicionales de recursos humanos. Por eso es Young de joven y Thinking de pensamiento. Solo que como lo sacamos como un hashtag, es todo junto. O sea, si lo buscan en Spotify o en Apple Podcast o en Google Podcast, tendrían que ponerlo todo junto. Pero la forma más fácil es seguirnos a través de Instagram o en LinkedIn. Y ahí encontrarán en la descripción que está en la bio, siempre hay un botón en donde se despliegan todos nuestros links al blog de Medium, al podcast, a algunos descargables que tenemos ahí gratuitos. Cuando hacemos webinars y algunas certificaciones abiertas al público, también ahí ponemos toda esa información. Es la forma quizás más sencilla de poder acceder a todo ese contenido en las propias redes sociales. Ok, entonces ahí está Ariadna, como dice Alex, HR Young Thinking, ahí está escrito, pero sí, búscalo en cualquiera de estos, en el LinkedIn, por ejemplo, que dice Alex, y ahí pues están todos los caminos a sus demás redes sociales y a este podcast que tú vas a oír y seguramente te va a gustar mucho. Fernando Hernández nos saluda, hola Fer, y Mari Carmen Mora dice, muchas gracias, excelente tema, gracias Mari Carmen por acompañarnos. Amigas y amigos, por último le quiero preguntar a Alex y a Toño, ¿cómo creen que este mundo Buca en 10 años cambie, se vaya a intensificar?
¿Cómo vamos a estar la sociedad? Ya habrá una nueva normalidad. El mundo digital hace que todo se aceleró muy rápido, ¿no? He oído estas cifras de que lo que creció en los últimos 10 años, el mundo digital creció en los primeros 3 meses de la pandemia. Es decir, hay gente que usa esta analogía que nos adelantamos 10 años en el mundo digital en 3 meses, en una pandemia. ¿Ustedes cómo ven que, cómo creen que está el mundo en 10 años en estos temas que vamos hablando? Yo creo que va a ser completamente diferente y esto de lo que estamos hablando del cambio va a seguir siendo una constante, pero no nos podemos imaginar la magnitud de ese cambio si tú lo graficaras así como la innovación y la disrupción solamente va a seguir siendo exponencial, de tal forma que todo lo que sigamos diciendo no nos va a alcanzar la vida para tratar de explicárnoslo. Entonces el modo VUCA es un modo permanente, como decía Ale, como mindset, pero no sabemos para hasta dónde y hasta cuándo va a seguir. Ok. Tú, Alex, ¿qué opinas de eso? ¿Qué sientes que vaya a pasar? Yo creo que vamos a estar ubicados en un paradigma un poco distinto en distintos órdenes. O sea, justamente este tipo de procesos como el que estamos atravesando ahora por la pandemia y demás, hacen que culturalmente vayan surgiendo, pues incluso hasta otras escalas de valores, incluso hasta otro tipo, digamos, de otros métodos de socialización. Y quizás en 10 años, digo, tal vez en mucho menos, pero quizás en 10 años estemos de alguna manera... Si pensamos que la historia sí es como un péndulo, ¿sabes? Que va, como que llega a un lado y luego regresa y tal, vamos a estar como que llegando a una parte del ciclo de ese péndulo y entonces, como dice Toño, pues seguramente será un mundo distinto. Lo importante justo es que tengamos esta mentalidad, ¿no? O sea, no pensemos como que, bueno, ya llegamos, ya superamos la pandemia y hemos llegado a un lugar en el que nos vamos a volver a estacionar otros 10 años, porque, o sea, el problema no es ese, que te puedas estacionar otros 10 años en un modo de hacer las cosas, sino que nada te garantiza que después no venga un escenario disruptivo como lo ha sido esta pandemia. Entonces, yo creo que esa sería la lección. Más que preocuparse sobre si los robots nos van a quitar o no X, Y o Z o ese tipo de cosas, preocupémonos un poco por lo que tenemos que hacer nosotros para estar venciendo sistemáticamente esa disrupción desde la mentalidad, desde la agilidad, desde la innovación, desde el desarrollo personal, desde el bienestar, que es muy importante, el bienestar personal, el bienestar emocional, para digamos que estar preparados ante esos escenarios que no nos podemos imaginar, como nadie se imaginó en diciembre que íbamos a estar así en agosto de este año, ¿no? Muy bien. Pues ha sido un placer, amigas, amigos y amigas y amigos que nos acompañan. Ha sido un placer esta plática. Gracias, Alejandro. Gracias, Toño, por acompañarnos hoy. Quiero acordarme en qué número de entrevista voy y no me acuerdo, pero voy más de las 70. Creo que esto es como la 72. Entonces, ya estoy yendo al final de los 100 expertos que tengo aquí. Ustedes, bueno, valen por 2. Entonces, esta entrevista tiene 2 expertos y estoy muy contenta que hayan venido aquí a este ciclo de entrevistas que se llama 100 expertas y expertos aportan, y su aportación ha sido magnífica. Muchas gracias. Me quedo con muy buen sabor de boca de esta entrevista. Gracias, amigos. Gracias a los que nos acompañan. Les mando saludos. Mañana, mi memoria es mala hoy. Mañana, ¿de qué vamos a hablar? Déjenme acuerdo. Pero mañana aquí nos vemos a las 7. A ver, voy a sacar mi calendario porque ahora sí anda muy mala mi memoria. Pero voy a sacar mi calendario. Mañana es 1 de septiembre. Mañana tengo a Mayra Taylor. Mayra Taylor es una contadora en McAllen, Texas, y va a hablar de tema de crisis, amor propio y reinvención. Eso es lo que vamos a hablar mañana. Así es que si quieren hablar de esos temas que también tienen que ver con crisis, con pandemia, ella nos va a hablar de su tema personal de crisis, pero es perfectamente hacer esta analogía a esta crisis que estamos viviendo juntos, ¿no? Cómo la reinvención es necesaria en tiempos de crisis. Entonces ella nos va a dar su testimonio y nos va a dar algunas tips, recomendaciones, algunas estrategias que a ella le funcionaron, y de eso vamos a hablar mañana. Así es que, bueno, acá los espero, están invitadísimos. ¿Cómo se despiden, Alex y Toño? Pues muchas gracias. Síganos en redes sociales. Gracias a Yadira. Sigan estos lives que son muy buenos. Y pues nada, recuerden siempre que VUCA es la nueva normalidad, o que la nueva normalidad es un mundo VUCA, y eso yo creo que es una buena piedra de toque para
para ir transitando por estos escenarios. Gracias, ha sido un gusto. Bye. Muchas gracias. Abracen el modo buca. Abracen el modo buca. Pues muy bien, yo soy Yadira Tamayo. Esto es soy la anfitriona de este espacio de entrevistas a 100 expertos aportan crisis y mundo post-COVID. Les mando un abrazo, saludo a mis amigos que nos ven en la repetición y gracias a los que nos acompañaron hoy. Les mando besos, los veo mañana y si les gustan esas entrevistas, denle like a mi página y síganos, porfa. Adiós. Ahí está, amigos. A ver, no, todavía no se acaba.